¿Alguna vez te has sentido drenado sin razón? Como si algo invisible, intangible, pero profundamente real, te robara la energía en silencio. No es solo cansancio. No es estrés. Es una sensación más profunda, como si tu campo energético estuviera siendo invadido por fuerzas que no puedes ver, pero que sí puedes sentir. Y es aquí donde surge un símbolo sencillo pero poderoso: el hilo rojo en la muñeca izquierda. Tal vez lo has visto. Quizá lo has usado sin saber realmente por qué. Pero este pequeño hilo encierra un misterio ancestral, una sabiduría milenaria que atraviesa culturas, rituales y dimensiones. No es solo una moda. Es una herramienta vibracional. Una tecnología espiritual tan antigua como efectiva. Y si hay alguien que nos puede guiar por este laberinto invisible entre energía, intención y conciencia, es Jacobo Grinberg. Científico, místico, neurofisiólogo y explorador de los mundos sutiles, Grinberg dedicó su vida a estudiar los campos de energía que conforman la realidad y la percepción. Su visión nos permite entender cómo un símbolo, aparentemente simple, puede modificar nuestro estado interno y protegernos de influencias externas. Porque el símbolo no tiene poder por sí mismo. Su fuerza reside en la vibración que despierta en ti, en la intención con la que lo portas. El hilo rojo no solo decora tu muñeca, puede convertirse en un escudo vibracional, un recordatorio de tu soberanía, una llave a tu intuición. Y esto es apenas el comienzo. Si te intriga descubrir los secretos que nunca te enseñaron sobre tu energía, suscríbete ahora. Porque en este viaje, lo invisible se hará visible. Y tú volverás a recordar lo que siempre supiste. Para entender el verdadero poder del hilo rojo en la muñeca izquierda, primero debemos viajar hacia atrás. No unas décadas, sino siglos, milenios. Este hilo, tan delgado y simple a los ojos del mundo moderno, tiene raíces profundas en múltiples tradiciones espirituales. Aparece con distintos nombres, materiales y formas, pero siempre con el mismo propósito: proteger, activar y recordar. En la tradición cabalística, el hilo rojo es más que un amuleto. Es una herramienta energética que se utiliza para protegerse de lo que se conoce como el mal de ojo o energías densas que se proyectan de otros hacia uno mismo, consciente o inconscientemente. En la cábala, el hilo rojo se anuda en la muñeca izquierda, el lado del cuerpo que representa la recepción energética, mientras se recita una oración en hebreo. Generalmente, este hilo proviene del sepulcro de Rachel, una de las matriarcas del Antiguo Testamento, y se considera cargado con una frecuencia de amor y protección materna. Pero la historia del hilo rojo no se limita a la cultura hebrea. También aparece en las tradiciones orientales, particularmente en el hinduismo y el budismo. En India, el hilo rojo, conocido como calava o mauli, se ata en las muñecas durante rituales religiosos para invocar bendiciones divinas, alejar malas energías y sellar compromisos sagrados. En muchas ocasiones, se lo consagra con mantras y se utiliza como recordatorio del vínculo con lo divino, con uno mismo y con las enseñanzas espirituales. En el budismo tibetano, este hilo también se carga con energía espiritual a través de bendiciones realizadas por monjes. No se trata de superstición, sino de resonancia. Cada nudo, cada vuelta, lleva intención, sonido, presencia. El hilo se transforma en una herramienta para el despertar, para estar presente y protegido en un mundo donde la conciencia puede perderse fácilmente entre estímulos vacíos. Más al occidente, en culturas gnósticas y esotéricas, el hilo rojo se relaciona con el concepto de cordón áurico, una especie de extensión sutil del alma que conecta la intención humana con fuerzas superiores. Aquí el color rojo no es casual. Representa fuego, sangre, vida, impulso vital. Es la manifestación de la energía que vibra en el primer chakra, el punto de conexión con la tierra, la raíz, la supervivencia, pero también el despertar de la conciencia hacia niveles más altos. Y es aquí donde entra Jacobo Grinberg, cuyas investigaciones se sumergen en los campos cuánticos de la percepción. Para Grinberg, la realidad no es una estructura fija, sino una red de información moldeada por la conciencia. Él hablaba de la teoría sintérgica, una hipótesis que sostiene que existe una matriz de energía e información que conecta todo lo existente, una especie de campo unificado donde el pensamiento,
la emoción y la intención generan efectos reales sobre la materia y la percepción. Desde esta visión, un simple hilo puede tener un efecto real si está cargado de intención y significado. El hilo rojo, entonces, es como un conector simbólico que activa una parte de esa matriz sintérgica. Es un ancla que le recuerda a la conciencia dónde está, que busca, que necesita proteger. No actúa por sí solo. Es la mente, y más aún, la emoción consciente, la que lo convierte en una herramienta. Greenberg proponía que los rituales y símbolos no son meras supersticiones arcaicas, sino tecnologías de la conciencia. Herramientas vibracionales capaces de reorganizar el campo neuronal y producir cambios reales en la experiencia. Según él, al involucrar emoción, intención y símbolo, se activan ciertas zonas del cerebro que permiten un acceso distinto a la percepción, una apertura hacia lo no ordinario. Así, si el hilo rojo se anuda con presencia, con respeto por su historia y con la convicción de que es un instrumento de enfoque, entonces su poder se manifiesta. No por magia externa, sino por resonancia interna. El hilo es también un recordatorio. En medio del ruido, el caos y la velocidad de la vida moderna, llevar ese hilo puede ayudarte a reconectar con tu centro. Te hace consciente de lo invisible. Te devuelve al cuerpo, a la intención, a lo sagrado. Pero más allá de sus orígenes místicos, el hilo rojo también ha sido utilizado en comunidades indígenas de América Latina como parte de rituales de protección espiritual y sanación. En algunas tradiciones mexicanas, por ejemplo, se coloca un hilo rojo en la muñeca de los recién nacidos para protegerlos del mal aire o las miradas pesadas, formas simbólicas de hablar de las interferencias energéticas externas. Aunque no usaban términos científicos, comprendían de manera intuitiva los principios que Greenberg formularía desde una perspectiva neurofisiológica, que la energía se afecta por la mirada, la palabra, la intención. En muchas culturas, el hilo también se ha utilizado como símbolo de compromiso, no solo hacia otra persona, como en la leyenda del hilo rojo del destino que une a las almas gemelas, sino también como compromiso personal. Compromiso con un camino espiritual, con una transformación interior, con una presencia más consciente en la vida cotidiana. Porque el hilo no es solo una protección, sino una firma vibracional. Es una elección que haces cada vez que decides ponerlo, anudarlo, llevarlo. Estás diciendo al universo, y a ti mismo, que reconoces tu energía como algo valioso. Que entiendes que todo, incluso lo más pequeño, vibra. Y que decides cuidar tu vibración. El verdadero poder del hilo rojo reside en la historia que eliges escribir con él. Puedes llevarlo como moda, sin saber por qué, y no ocurrirá nada. Pero si lo llevas con conciencia, se transforma en un puente. Entre mundos. Entre tú y tu campo energético. Entre tu yo presente y el yo que estás eligiendo ser. Greenberg decía que la conciencia crea campos de coherencia. Y que esos campos pueden influir sobre la materia, la salud, la percepción. El hilo rojo, entonces, puede convertirse en un catalizador de esa coherencia, si es activado desde el corazón. Y aquí no se trata de fe ciega, sino de presencia despierta. Cuando usas el hilo sabiendo su historia, sabiendo su propósito, se alinea con tu campo y lo refuerza. Actúa como una frontera vibracional. No impide que vivas lo que debes vivir, pero sí fortalece tu capacidad de mantenerte centrado en medio del caos. El hilo rojo ha recorrido culturas, continentes y siglos por una razón. Porque en lo más profundo del ser humano hay una necesidad ancestral de proteger la energía, de honrar lo invisible, de vincularse con símbolos que eleven la conciencia. Y porque, al final, todo símbolo que sobrevive en el tiempo es porque resuena con una verdad interior que no se puede explicar del todo, pero sí se puede sentir. Así, cuando anudas el hilo rojo en tu muñeca izquierda, no solo estás siguiendo una tradición antigua. Estás dando un paso consciente hacia la soberanía energética. Estás recordando que, incluso en lo más cotidiano, puedes elegir vibrar diferente. Estás reconectando con una sabiduría que no viene de afuera, sino que siempre estuvo dentro de ti. Solo necesitabas el símbolo correcto para recordarla. Ahora bien, cuando observamos detenidamente el gesto de atar un hilo rojo a la muñeca izquierda, parece algo simple, casi insignificante.
Pero en el mundo de la energía, los detalles importan. No es casualidad que sea esa muñeca, ese lado, ese punto específico del cuerpo. Cada parte del cuerpo humano es un nodo en una red compleja de flujos, canales y portales energéticos. Y la muñeca izquierda, aunque parezca común, guarda una función espiritual profundamente relevante. En múltiples tradiciones espirituales y esotéricas, el lado izquierdo del cuerpo es considerado el canal receptivo, el lado por el cual absorbemos información, energía, vibración y emociones del entorno. Mientras que el lado derecho representa la acción, la entrega, lo que proyectamos hacia el exterior, el izquierdo es el que recibe, siente, interioriza y conecta con lo sutil. Es el portal por donde ingresa la energía que no controlamos, la intuición, las emociones, las corrientes energéticas que flotan en el ambiente. Desde esta perspectiva, atar un hilo rojo en la muñeca izquierda no es un capricho simbólico, sino una decisión consciente de proteger la entrada energética principal del cuerpo. Es como colocar un filtro vibracional en la puerta de tu casa. Permite que solo lo que resuene contigo entre, y todo lo que sea denso, agresivo o desalineado, sea detenido o transmutado antes de impactarte. La medicina energética tradicional china, a través del sistema de meridianos, también refuerza esta idea. En la muñeca izquierda confluyen puntos clave relacionados con el corazón, el pulmón y el pericardio. Estos canales, además de sus funciones físicas, se consideran puentes emocionales y espirituales. El meridiano del corazón, por ejemplo, no solo regula el ritmo cardíaco, sino también las emociones más profundas y la conexión con el zen o espíritu interno. Al proteger ese punto con un símbolo cargado de intención, estás fortaleciendo tu campo interno frente a vibraciones externas que podrían alterar tu equilibrio emocional. En el campo de la neurobiología espiritual, donde las ideas de Jacobo Greenberg cobran un papel esencial, se postula que el cuerpo no es solo un conjunto de órganos funcionales, sino un mapa sagrado donde cada punto refleja una interconexión con niveles más sutiles de realidad. Para Greenberg, la conciencia no está solo en el cerebro, sino que se extiende por todo el cuerpo como una red de percepción y resonancia. La muñeca izquierda es, en ese mapa, un punto neurálgico de entrada sensorial y energética. Él hablaba de la necesidad de generar campos de coherencia en nuestra vida cotidiana. Estos campos no se crean únicamente con pensamientos positivos o afirmaciones, sino también a través de rituales simbólicos que ordenan la percepción y canalizan la intención. Al colocar el hilo rojo en la muñeca izquierda, no solo estás protegiendo un punto vulnerable de tu cuerpo energético, estás dando una orden clara a tu campo neuronal para que registre ese punto como una zona de alta frecuencia vibracional. En otras palabras, estás programando tu percepción para mantener la alerta, la sensibilidad y la protección en ese canal de entrada. Además, hay que considerar la relación entre el lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio derecho del cerebro. Como es bien sabido, el hemisferio derecho está asociado con la intuición, la creatividad, la percepción simbólica y emocional, y la conexión con lo invisible. En cambio, el hemisferio izquierdo rige el pensamiento lógico, analítico y lineal. Esto significa que al trabajar conscientemente con el lado izquierdo del cuerpo, estamos activando también esos aspectos más sutiles de nuestra mente, aquellos que pueden percibir lo que no se ve, lo que no se puede explicar con palabras, pero que sí se puede sentir profundamente. El hilo rojo en la muñeca izquierda es entonces una manera simbólica y práctica de reforzar tu canal intuitivo, de proteger tu espacio emocional y espiritual, y de recordarte que no todo lo que recibes es tuyo. A veces cargamos con emociones, pensamientos o energías que ni siquiera nos pertenecen. Las absorbemos en una conversación, en una habitación llena de tensiones, en un lugar que quedó marcado por experiencias pasadas. Y como somos receptores por naturaleza, si no activamos una conciencia protectora, quedamos abiertos a todo lo que circula a nuestro alrededor. Aquí es donde este gesto tan simple, anudar un hilo, se transforma en un acto sagrado. Es una decisión consciente de regular tu apertura energética, de establecer un umbral entre tu campo interno y el externo. No significa cerrarte o desconfiar, sino todo lo contrario, abrirte con sabiduría. Es permitir que entre solo aquello que nutre tu vibración, que eleva tu percepción, que armoniza tu interior. En muchas prácticas espirituales se enseña que la energía sigue a la atención,
y que donde ponemos intención, se forma estructura. Así, cuando eliges usar el hilo en el lado izquierdo, estás estableciendo un foco claro de atención. Tu energía receptiva merece cuidado. No se trata de vivir en defensa, sino de vivir con presencia. Y esa presencia comienza por conocer tu cuerpo como un templo vibracional, donde cada acción que tomas es un reflejo de tu nivel de conciencia. Además, la muñeca como zona anatómica tiene un simbolismo muy especial. Es la articulación que une la mano, la herramienta de acción, creación y relación, con el brazo, el soporte y la dirección. La muñeca izquierda, por tanto, es el puente entre lo que recibes y lo que haces con ello. Es el filtro que decide qué tipo de energía transformas en acción, palabra, pensamiento o emoción. Desde una perspectiva psicológica profunda, podríamos decir que este acto de atar un hilo rojo también responde a una necesidad del inconsciente de marcar un límite energético y emocional. Muchas veces, especialmente en personas altamente sensibles o empáticas, no existe un límite claro entre lo propio y lo ajeno. Todo se mezcla, se absorbe, se confunde. Y esa confusión genera agotamiento, tristeza inexplicable, ansiedad. El hilo rojo puede convertirse en un recordatorio táctil constante de que tu campo energético tiene bordes y que tú tienes el poder de definirlos. En este sentido, el hilo rojo en la muñeca izquierda es mucho más que protección, es un acto de soberanía espiritual. No porque el hilo tenga un poder mágico, sino porque tú se lo das. Porque tú decides que ese hilo es un símbolo de claridad, de intención y de cuidado hacia ti mismo. Es como dibujar una frontera invisible que no separa, sino que te centra. Incluso desde el lenguaje corporal, la muñeca izquierda tiene una particularidad. Es la que más usamos cuando nos tomamos el pulso. Es donde palpamos los latidos de nuestro corazón. Es donde sentimos el ritmo interno que nos recuerda que estamos vivos. Esa conexión directa entre la muñeca izquierda y el corazón, tanto física como simbólicamente, vuelve aún más potente el uso del hilo en ese lugar. Es como si al proteger esa zona, también estuviéramos protegiendo la pureza emocional, el sentir profundo, el llamado interior. En el mundo moderno, muchas personas llevan el hilo rojo sin saber por qué, o lo colocan en la muñeca derecha, sin comprender el lenguaje del cuerpo. Pero cuando recuperamos esta sabiduría ancestral y la integramos con la visión de investigadores como Jacobo Greenberg, todo empieza a tener sentido. El cuerpo deja de ser un objeto y se vuelve un oráculo. Un instrumento fino y sagrado, que puede enseñarnos cómo relacionarnos con lo invisible si aprendemos a escucharlo. Así, la muñeca izquierda deja de ser solo una parte del cuerpo y se convierte en un portal de conciencia. Un umbral donde entra la energía del mundo y donde decides, cada día, cómo recibirla. El hilo rojo actúa como guardián de ese umbral, no con fuerza ni con miedo, sino con amor, claridad e intención. Y esa es la verdadera protección. No la que rechaza el mundo, sino la que te permite habitarlo con integridad energética. No la que teme la oscuridad, sino la que reconoce su luz interior como suficiente para iluminar cualquier sombra. No la que se encierra, sino la que se abre desde el centro, sabiendo que está firme, anclada y en paz. Así, comprender por qué se lleva el hilo rojo en la muñeca izquierda es recordar que tu cuerpo sabe, que tu energía habla, y que, incluso en los gestos más pequeños, puedes encontrar la llave que te devuelve a ti mismo. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Tal vez llevas tiempo sintiendo cosas que no puedes explicar, pero que sabes que son reales. Si algo dentro de ti reconoció esta verdad, si sentiste que esta información tocó algo profundo en tu interior, déjalo escrito. Comenta un corazón para saber que estás aquí no solo por curiosidad, sino porque tu alma lo pidió. Y cuéntame, ¿cómo proteges tu energía en lo cotidiano? Te leo con el corazón abierto. Si ya comprendiste por qué el hilo se coloca en la muñeca izquierda, el siguiente paso natural es mirar con más profundidad su color, el rojo. Porque nada en los símbolos verdaderos es aleatorio. Todo tiene una carga, una vibración, una historia. Y en el caso del hilo rojo, el color no solo embellece, activa. Es una frecuencia en sí misma. Y como toda frecuencia, puede transformar, proteger y despertar aspectos dormidos de la conciencia. Desde tiempos inmemoriales,
El rojo ha sido el color del fuego, la sangre, la pasión, el peligro y el poder. Es el color que más rápido capta nuestra atención. En el cuerpo, es el tono que asociamos con la vida misma. La sangre corre roja porque transporta la energía vital. El corazón late rojo porque impulsa esa vida a cada rincón de nuestro ser. En los rituales más antiguos, el rojo era usado para invocar protección, marcar límites entre lo sagrado y lo profano, y canalizar energías de fuerza, vigor y supervivencia. En el lenguaje simbólico universal, el rojo representa lo instintivo, lo primitivo, lo que arde dentro. Es el color de la raíz. En la tradición de los chakras, el primer centro energético, ubicado en la base de la columna vertebral, es de color rojo. Se le conoce como Muladhara, y está asociado con la tierra, la estabilidad, la seguridad, la conexión con lo material y con la supervivencia física y emocional. Es nuestro anclaje, y cuando este chakra está equilibrado, sentimos que podemos habitar el mundo con fuerza y confianza. Cuando está alterado, el miedo, la ansiedad y la desconexión se apoderan del cuerpo. Así, el color rojo no solo se observa con los ojos, se siente, activa el cuerpo, genera movimiento, despierta. Y en términos energéticos, funciona como una señal vibracional de fuerza y protección. Llevar un hilo rojo no es solo portar un símbolo antiguo, es rodearse de una frecuencia específica que opera tanto en lo visible como en lo invisible. Jacobo Greenberg, en su visión sintérgica de la realidad, sostenía que el universo está conformado por una red de información que responde a la intención y la vibración. En esa red, cada forma, cada sonido, cada color, cada símbolo es una onda que resuena con otras. Y si bien el rojo parece simple desde una perspectiva física, una longitud de onda específica en el espectro visible, su efecto sobre la conciencia es profundo. Para Greenberg, el rojo no era solo un color, sino una frecuencia codificada de activación dentro del campo perceptual humano. Cuando vemos el rojo, algo se enciende dentro. Nos alerta, nos conecta, nos devuelve al cuerpo. Por eso se usa en señales de advertencia, semáforos, banderas, emblemas de poder y en objetos sagrados desde hace milenios. El rojo marca territorio, no con violencia, sino con presencia. Indica que algo importante está ocurriendo, que aquí hay una frontera energética, un portal. Y eso mismo ocurre cuando lo llevamos intencionadamente en nuestro cuerpo. En muchas culturas ancestrales, el rojo es también el color de la transmutación, porque donde hay fuego, hay alquimia. El fuego puede destruir, sí, pero también puede purificar, iluminar y transformar. En rituales chamánicos, por ejemplo, el fuego rojo se invoca para quemar cargas antiguas, liberar bloqueos y renacer. El color rojo, entonces, no es solo protección, es dinamismo, fuerza en movimiento, cambio. Llevarlo en la muñeca es como portar una chispa encendida que te acompaña en cada paso. El hilo rojo, al envolver la muñeca, cierra un circuito energético. No es solo un adorno, sino una circunferencia viva, un círculo de energía que se mantiene vibrando constantemente cerca del pulso. Y ese pulso, tu latido, le da vida. El rojo, vibrando con cada latido, genera una especie de microcampo vibracional que se entrelaza con tu campo áurico. Lo fortalece, lo dinamiza, lo vuelve menos permeable a interferencias. Desde la psicología del color, se ha demostrado que el rojo aumenta la atención, acelera el ritmo cardíaco, eleva la temperatura corporal y activa estados de alerta. No es casual que los deportistas lo usen antes de una competencia o que ciertas marcas lo utilicen para incitar acción. El rojo pone en marcha. Entonces, si lo llevas con intención espiritual, ese mismo impulso que activa el cuerpo físico también puede ser dirigido a los planos sutiles, para avivar tu campo energético, elevar tu vibración y mantenerte firme ante ambientes densos o situaciones que drenan tu energía. Además, el rojo es el color del cordón umbilical, el primer lazo físico entre tú y el mundo. Simbólicamente, es el hilo que te une a la vida, al linaje, a la memoria del alma. En algunas cosmovisiones, el hilo rojo representa ese cordón energético que permanece entre tú y tu esencia, incluso cuando todo lo demás parece perdido.
Es un recordatorio de que tu existencia no comenzó al nacer, y que lo que te une a otros, a tu camino y a tu verdad, no se rompe con el tiempo ni con el olvido. El color rojo también aparece en textos alquímicos antiguos como símbolo del rubicundus, el estado final del proceso alquímico en el que la materia impura se transforma en oro espiritual. En ese proceso, el rojo representa la culminación, la realización, la fusión de opuestos. Llevar el rojo entonces es también portar el recuerdo de que tú eres un proceso en transformación, que estás ardiendo por dentro, no para destruirte, sino para revelar la joya que habita en tu núcleo. Incluso en la simbología de los sueños, el rojo aparece como advertencia o como llamado urgente de atención. Puede indicar pasión, peligro, despertar o fuerza reprimida. Pero siempre es un mensaje directo. Algo necesita ser visto. En la vida cotidiana, a veces ignoramos lo que sentimos, lo que intuimos, lo que callamos. Y el color rojo, al estar tan ligado al cuerpo, nos devuelve al aquí y a la ahora. Es difícil ignorarlo. Es difícil perderse cuando lo llevas contigo como un hilo recordatorio de que estás vivo, presente, consciente. Desde una visión más espiritual, algunos textos hablan del rojo como la vibración de la voluntad divina en la materia. Es decir, el impulso de lo invisible que quiere manifestarse en lo concreto. El rojo no se queda en el mundo de las ideas. Baja, encarna, actúa. Por eso, si tu energía femenina, o tu energía receptiva en general, está buscando protección o enfoque, el rojo puede ayudarte no solo a sentirte fuerte, sino a materializar tu intención. Porque su vibración no se queda en lo etéreo, se plasma, se concreta, se mueve con fuerza hacia el mundo real. Por otro lado, el rojo también es el color de la emoción profunda, no la superficial. La emoción que te atraviesa y te transforma. La que te hace llorar, temblar, arder. Y si bien eso puede parecer intenso, es justamente esa intensidad la que nos mantiene despiertos en un mundo que constantemente busca anestesiarnos. Llevar el rojo cerca del corazón, cerca del pulso, es como decir, sigo sintiendo, sigo vivo, mi fuego no está apagado. Y no menos importante es la manera en que este color se conecta con lo colectivo. Porque el rojo es un color tribal, comunitario, compartido en danzas, rituales, ofrendas. Es el color de los tambores, de los mantos ceremoniales, de las marcas de iniciación. Cuando lo llevas, te conectas también con la red de quienes han caminado el camino antes que tú. No estás solo. Ese hilo rojo es también el lazo con los guardianes invisibles, los ancestros, los espíritus protectores, los otros buscadores de conciencia que en distintas partes del mundo, en distintos tiempos, han elegido también recordar. En definitiva, el color rojo no es solo un componente estético. Es un llamado vibracional, una declaración de poder, una frecuencia que despierta, protege, ancla, transforma. Llevarlo en forma de hilo en tu muñeca izquierda es una práctica profundamente simbólica que no necesita palabras para tener efecto. Es un acto silencioso de poder. Y en ese silencio, el rojo habla por ti. Hasta ahora hemos explorado el hilo rojo desde su forma, su color y su ubicación. Pero hay un elemento que lo sostiene todo, que le da vida, y que lo convierte en una herramienta espiritual genuina, la intención. Sin ella, el hilo no es más que una hebra de lana o seda envuelta en creencias. Pero cuando está cargado de intención consciente, se transforma en una verdadera tecnología del alma. Y para comprender esto a profundidad, es esencial detenernos a pensar en qué significa realmente intención. No es un simple deseo pasajero, ni una idea repetida sin emoción. La intención es una energía direccionada. Es una fuerza psicoemocional que organiza la realidad, que estructura la percepción y que, como decía Jacobo Greenberg, modifica el campo neuronal, afectando no solo lo que pensamos, sino también cómo lo vivimos. Greenberg sostenía que el ser humano tiene la capacidad de transformar el mundo externo a través de su mundo interno, que la percepción no es un reflejo de la realidad, sino una creación activa de la conciencia. En su teoría sintérgica, explicaba que la realidad que experimentamos es una síntesis entre la estructura del campo neuronal, el mapa interno que cada uno tiene de la realidad, y el campo sintérgico,
una matriz energética universal que contiene todas las posibilidades. Y es justamente la intención la que actúa como puente entre ambos mundos. Por eso, cuando colocas un hilo rojo en tu muñeca izquierda sin intención, no pasa nada. Pero si lo haces con una presencia clara, con una emoción definida, con una voluntad profunda, estás modificando tu percepción del campo, y eso cambia completamente tu experiencia. El hilo se convierte en un canal, una extensión simbólica de tu conciencia. Piénsalo así, el poder no está en el objeto, está en lo que tú proyectas sobre él. En la carga emocional que depositas, en el mensaje interno que grabas, en la vibración que emites. En este sentido, el hilo rojo es solo una semilla, y tú eres el terreno fértil que decide si esa semilla florece o no. Las antiguas tradiciones lo sabían bien. Por eso, ningún amuleto, ningún símbolo, ninguna herramienta espiritual era entregada sin antes realizar un ritual. Porque el ritual no es un espectáculo externo, sino un proceso interno de alineación. Es la manera en que la intención se solidifica, se encarna. A través del fuego, del canto, del movimiento, de la palabra, se carga el objeto con energía viva. Y eso es lo que le da su poder. Cuando tú eliges portar el hilo rojo con una intención clara, por ejemplo, proteger tu campo energético, recordar tu soberanía espiritual o mantenerte presente, estás programando ese hilo para que funcione como un recordatorio vibracional. Cada vez que lo veas, que lo sientas rozar tu piel, que lo repares con los ojos, tu mente volverá a esa intención inicial. Y ese pequeño gesto puede tener un efecto acumulativo en tu energía, ayudándote a permanecer enfocado, centrado y conectado. La intención es también una forma de lenguaje silencioso. No necesita palabras, pero las respeta. De hecho, cuando se acompaña con verbo consciente, su poder se expande. Si al anudar el hilo recitas una frase con sentido profundo, como activo mi protección, me mantengo presente, honro mi energía, estás reforzando la programación energética del objeto. Las palabras, como portales vibracionales, actúan como llaves que abren niveles más sutiles de la conciencia. Esto lo entendía muy bien Greenberg al estudiar cómo el pensamiento y la emoción influían en los procesos bioeléctricos del cerebro. Descubrió que no hay separación entre lo que pensamos, sentimos y experimentamos. Que todo está vinculado en una sola red de significados y respuestas físicas. Por lo tanto, la intención que depositamos en un objeto simbólico genera cambios medibles en nuestro campo neuronal. Es decir, al colocar un hilo con intención, también estás modificando tu biología. Esto es crucial para comprender por qué algunas personas sienten efectos profundos al usar el hilo rojo, mientras que otras no perciben nada. La diferencia no está en el hilo, sino en la calidad de la intención. Y aquí no se trata de una intención mental, racional, vacía. Se trata de una intención encarnada, emocional, sostenida. Una intención que nace del corazón, que atraviesa el cuerpo y que deja una huella energética en todo lo que toca. Hay personas que, incluso sin saber de teorías complejas o prácticas espirituales formales, activan poderosamente objetos a través de la devoción. Una madre que anuda un hilo en la muñeca de su hijo con amor verdadero, con el deseo ardiente de protegerlo, está transmitiendo una vibración que el hilo absorberá. Esa intención tiene una potencia que no necesita ser explicada. Se siente. Se manifiesta. Y es que todo lo que existe es sensible a la carga energética que le depositamos. Los objetos, los espacios, incluso las palabras, pueden ser programados si hay intención clara y coherente. Esa coherencia es clave. La mente, el corazón y el cuerpo deben estar alineados. Si tu intención es protegerte, pero llevas miedo, duda o desconexión en el fondo, la señal se vuelve confusa. En cambio, cuando todo en ti está enfocado en una misma dirección, el resultado es inevitable. Tu campo vibracional se fortalece. La intención también tiene la capacidad de sanar, de cerrar ciclos, de liberar. Por eso, al usar el hilo rojo con conciencia, no solo estás evitando que entren energías no deseadas, también estás tomando responsabilidad activa sobre lo que tú emites. Estás asumiendo que no eres solo receptor, sino también transmisor. Que lo que piensas, sientes y haces tiene impacto, tanto en tu vida como en la de los demás.
Y aquí el hilo se convierte en un testigo silencioso de tus elecciones. Un símbolo de tu voluntad diaria. No porque sea mágico, sino porque tú eliges hacerlo sagrado. Esa es la verdadera alquimia, tomar lo simple y volverlo significativo. No porque el objeto lo merezca, sino porque tú decides verlo así. La intención también es una forma de creación. Cada vez que colocas el hilo con un propósito claro, estás generando una nueva narrativa interna. Estás diciendo, esta vez será distinto. Esta vez voy a habitar mi energía con respeto. Esta vez no voy a dejar que el caos de fuera penetre mi centro. Y esa historia, repetida, sostenida, sentida, transforma tu realidad. Al final, la intención es lo que conecta todos los planos. Une el pensamiento con la materia, lo invisible con lo visible, lo externo con lo interno. Es la semilla del ritual, el motor de la acción, la raíz del símbolo. Y cuando comprendes esto, te das cuenta de que todo puede ser herramienta espiritual si sabes cómo mirar, cómo sentir, cómo activar. El hilo rojo, por sí solo, no es más que un trozo de hilo. Pero cuando le das intención, se convierte en un espejo de tu poder. En un contenedor de tu energía. En un canal de tu presencia consciente. No importa si es costoso o humilde, nuevo o viejo, grueso o fino. Lo que importa es que estás poniendo en él. ¿Qué significado le das? ¿Qué emoción le depositas? ¿Qué historia estás escribiendo con él, cada vez que lo portas? Y tal vez eso sea lo más hermoso de todo, saber que tú tienes ese poder. Que no necesitas grandes ceremonias ni permisos externos para consagrar tu vida. Que basta con una intención clara, honesta, profunda y el hilo se convierte en fuego, en escudo, en mantra silencioso que acompaña tu caminar. Porque al final, lo que transforma no es el símbolo, es lo que tú despiertas al elegirlo con el corazón. ¿Te diste cuenta de que todo cambia cuando lo haces con intención? El hilo rojo puede ser solo un adorno o puede convertirse en una herramienta sagrada, dependiendo de lo que pongas en él. Quiero saber de ti, ¿qué intención pondrías tú en tu hilo rojo? ¿Qué estás listo para transformar, proteger o recordar? Escribe en los comentarios. El poder está en mí si sientes que estás despertando algo más profundo en tu energía. Una vez que comprendes el papel de la intención como motor esencial, es inevitable dar el siguiente paso. Asumir que tú eres el verdadero guardián de tu energía. En un mundo donde todo compite por tu atención, mensajes, noticias, redes, emociones ajenas, ambientes cargados, mantener tu centro es más que un lujo espiritual, es una necesidad vital. Y es aquí donde el hilo rojo deja de ser solo un símbolo de protección para convertirse en algo aún más poderoso, una herramienta de soberanía energética. Soberanía significa tener el dominio de tu espacio interior, saber que permites entrar y que decides mantener fuera. No desde el miedo, sino desde el reconocimiento profundo de que tu energía no es un recurso ilimitado ni neutral. Cada interacción, cada pensamiento, cada emoción que experimentas deja una huella. Algunas te fortalecen, otras te fragmentan. Y si no estás consciente, poco a poco te desconectas de ti mismo sin darte cuenta. El hilo rojo, entonces, actúa como un recordatorio diario de que tu campo energético es sagrado y necesita límites claros. Llevarlo en la muñeca izquierda, como ya exploramos, es una forma de proteger el canal receptivo de tu cuerpo, pero también es una declaración silenciosa de autonomía espiritual. Estás diciendo, reconozco mi sensibilidad, reconozco mi energía, y elijo cuidarla. En un mundo que constantemente te arrastra hacia lo externo, esta afirmación tiene una fuerza inmensa. Porque mientras otros se pierden en lo que sucede afuera, tú decides mirar hacia adentro, fortalecer tu raíz, habitarte con conciencia. Jacobo Greenberg hablaba de esto con una claridad que aún resuena. Sostenía que la conciencia crea realidad, y que esa realidad se estructura desde un campo neuronal que puede ser contaminado o afinado. Cuando alguien no ejerce soberanía sobre su campo energético, su mente queda vulnerable a distorsiones. Empieza a vivir no desde lo que siente, sino desde lo que los demás proyectan sobre él. Empieza a absorber las emociones de otros como si fueran propias. Pierde el eje, la claridad, la vibración personal. Por eso,
La soberanía energética no es una idea etérea. Es una práctica, una forma de vivir. Y en ella, el hilo rojo es una especie de talismán consciente. No porque tenga un poder mágico, sino porque te recuerda cada día que el poder está en ti. Y que nadie más puede administrar tu energía por ti. Solo tú puedes decidir qué pensamientos alimentas, qué vínculos sostienes, qué entornos frecuentas, qué emociones permites que permanezcan en tu cuerpo. Y es importante aclarar algo: soberanía energética no significa aislarse ni cerrarse al mundo. Todo lo contrario. Significa interactuar con el mundo desde una posición clara, fuerte, enraizada. Significa ser un canal, pero no una esponja. Significa abrirte, pero con conciencia de lo que das y lo que recibes. El hilo rojo, usado con intención, se convierte en un símbolo cotidiano de esta conciencia. Es como una puerta que tú eliges cuándo abrir y cuándo cerrar. Además, el hilo funciona también como una barrera vibracional simbólica. Cuando alguien te observa con juicio, cuando una conversación empieza a drenar tu energía, cuando entras en un espacio con tensión emocional, el hilo rojo está allí, marcando tu campo, recordándote que tú puedes elegir no absorberlo todo. Puedes observar sin implicarte. Puedes estar sin diluirte. Puedes escuchar sin perder tu centro. Esto es especialmente útil para las personas sensibles, empáticas o intuitivas que muchas veces experimentan agotamiento sin saber por qué. No es que tengan algo mal. Lo que ocurre es que su sistema energético está más abierto, más receptivo, más permeable. Y si no tienen un ritual consciente de protección y limpieza, su energía se va dispersando. El hilo rojo puede funcionar como un ancla simbólica, como una costura invisible que mantiene unido el cuerpo energético y lo protege de fisuras. Greenberg hablaba de estas fisuras en términos de distorsiones en el campo neuronal. Decía que cuando no hay coherencia interna, el campo se vuelve vulnerable. Las emociones no procesadas, los pensamientos repetitivos negativos, los traumas sin integrar, todo eso genera fracturas internas por donde se filtra la energía. Y así como el cuerpo físico necesita descanso, alimentación y cuidado, el cuerpo energético necesita presencia, límites y rituales de refuerzo. El hilo rojo se convierte, entonces, en una forma concreta de reforzar esos límites. Pero hay algo más profundo todavía. El hilo rojo también puede usarse como recordatorio de tu centro. En el trajín de lo cotidiano, es fácil olvidarse de uno mismo. Nos desconectamos para complacer, para adaptarnos, para sobrevivir. Y cuando eso ocurre, ya no habitamos nuestro cuerpo con conciencia. Estamos ahí, pero no presentes. Reaccionamos más que elegimos. Vivimos más hacia afuera que hacia adentro. El hilo rojo, al estar visible en la muñeca, sirve como una señal para volver. A ti. A tu energía. A tu eje. Hay momentos en que basta con mirar ese hilo para recordar lo que te prometiste cuando lo ataste. Tal vez prometiste no dejar que te absorban más. Tal vez decidiste volver a poner límites. Tal vez sentiste que era hora de habitar tu espiritualidad sin miedo, sin vergüenza, sin excusas. Y cuando ese hilo vibra en tu muñeca, ese compromiso vuelve. No como una obligación, sino como un susurro interno que te guía. Porque la verdadera soberanía energética no se trata de controlar todo, sino de reconocer dónde estás regalando tu energía sin darte cuenta. Se trata de hacerte preguntas incómodas. ¿A quién le estoy entregando mi poder? ¿Por qué me desconecto tan fácilmente de mí mismo? ¿Qué situaciones me apagan y cuáles me encienden? Y el hilo rojo está ahí para ayudarte a responder esas preguntas sin perderte en ellas. En algunas tradiciones antiguas, se hablaba del hilo como una marca del alma. Un hilo que no solo protegía, sino que te alineaba con tu propósito. Porque cuando estás centrado, cuando sabes cuidar tu energía, es mucho más fácil escuchar tu intuición, tomar decisiones sabias, conectar con lo que te nutre. La dispersión desaparece, el ruido baja, y empieza a emerger tu verdad interior. En este punto, el hilo rojo ya no es solo una herramienta de defensa. Es una expresión externa de tu decisión interna. Has decidido dejar de vivir en automático. Has decidido mirar tu energía como un templo sagrado. Has elegido decirle al mundo,
sin palabras. Yo cuido mi vibración porque sé que es valiosa. Porque sé que desde mi centro puedo dar mucho más. Y porque reconozco que mi energía no está a la venta. Es mía. Me pertenece. Y la honro. Esta es, quizás, una de las formas más elevadas de amor propio. No solo consentirse o darse gusto, sino aprender a mantener el fuego interno encendido sin permitir que lo apaguen los vientos ajenos. El hilo rojo es esa llama discreta que arde en tu muñeca y te recuerda que nadie puede decidir por ti cómo se siente tu alma. Por eso, llevarlo no es una moda, ni una superstición vacía. Es un acto íntimo y profundo de conciencia. Una práctica diaria que no necesita grandes palabras ni rituales complejos. Basta con mirarlo, sentirlo, recordar. Y así, desde ese punto tan pequeño y cotidiano, comenzar a habitar tu vida con una presencia renovada, con una energía más limpia, más clara, más tuya. En definitiva, el hilo rojo como herramienta de soberanía energética no es otra cosa que un espejo silencioso de tu poder interior. No te protege porque sea mágico, sino porque tú has decidido que tu energía vale. Y ese simple acto de decisión, repetido cada día, tiene el poder de transformar por completo tu realidad. Porque cuando sabes cuidar tu campo, sabes cuidar tu alma. Y cuando habitas tu alma nada ni nadie puede robarte la luz. Cuando comprendes el hilo rojo como una herramienta de soberanía energética, surge una pregunta inevitable: ¿cómo se activa de forma correcta? Porque si bien la energía está en la intención, también es cierto que los actos simbólicos tienen una fuerza especial cuando se realizan con presencia, con estructura y con un ritual claro. El poder no está en seguir una fórmula mágica, sino en crear un momento sagrado en el que la conciencia se alinea con el cuerpo, el símbolo y el propósito. Activar el hilo rojo correctamente es algo más que simplemente atarlo a la muñeca. Es un acto íntimo, ceremonial, en el que depositas tu energía, tu deseo de transformación, tu compromiso con lo invisible. No necesitas una gran preparación, ni un templo, ni incienso, aunque puedes usarlo si lo deseas. Lo que necesitas es presencia total, conexión interna, y sobre todo, coherencia entre lo que sientes y lo que haces. El primer paso comienza antes de siquiera tocar el hilo, la elección. No todos los hilos son iguales, no porque haya unos mágicos y otros no, sino porque tú vas a cargarlo de sentido. Elige un hilo que te inspire, que tenga una textura agradable, que al verlo sientas una resonancia. Puede ser de lana, algodón, seda o cualquier otro material natural. Lo importante es que te conecte emocionalmente, que no sea algo automático, que lo sientas tuyo desde el primer momento. Una vez que lo tienes, es recomendable purificarlo antes de usarlo. Esto no es superstición, sino una forma de limpiarlo de cualquier energía que haya absorbido antes de llegar a ti. Puedes dejarlo a la luz de la luna durante una noche, pasarlo por el humo de una planta sagrada como el palo santo, el copal o la salvia, o simplemente sostenerlo entre tus manos y visualizar cómo se libera de cualquier carga ajena. La clave aquí es que sea un objeto virgen al momento de cargarlo con tu intención. Luego viene la parte más importante, el momento del ritual de activación. Busca un espacio tranquilo, un momento del día en el que puedas estar contigo, sin interrupciones, aunque sea por unos minutos. Puedes encender una vela, respirar profundamente unas cuantas veces, cerrar los ojos y colocar ambas manos sobre el hilo. Siente su textura, reconoce su simpleza y conecta con tu intención. ¿Para qué vas a usarlo? ¿Qué quieres proteger, fortalecer, recordar, invocar? Aquí puedes utilizar una frase de activación que funcione como sello vibracional. Estas frases no tienen que ser elaboradas ni escritas por alguien más. Lo ideal es que salgan de ti, desde un lugar sincero. Algunas ideas pueden ser: activo mi campo energético con presencia y conciencia. Este hilo me recuerda que soy luz y que protejo mi vibración. Consagro este hilo como un guardián de mi energía y de mi centro. A través de este símbolo, reafirmo mi conexión con lo sagrado en mí. Dila en voz alta, susurrala o repítela mentalmente mientras sostienes el hilo. Visualiza cómo esa frase entra en el material, cómo cada hebra se impregna de tu intención, cómo el hilo se convierte en una extensión de tu conciencia.
Ahora llega el momento de anudarlo en la muñeca izquierda. Este paso también puede hacerse como parte del ritual, con una energía enfocada y con el respeto que merecen los actos simbólicos. En muchas tradiciones, se utilizan 3 nudos. Cada nudo representa un aspecto clave: el cuerpo, tu presencia física, tu enraizamiento, tu poder en el mundo material; la mente, tus pensamientos, tu claridad, tu enfoque consciente; el espíritu, tu alma, tu intuición, tu conexión con lo divino. Mientras haces cada nudo, puedes nombrar cada uno de estos aspectos o simplemente respirar con atención, sellando tu intención en cada vuelta. No necesitas que alguien más te lo ate, aunque si lo deseas, puede ser un momento bonito compartirlo con alguien de confianza. Lo importante es que, lo hagas solo o acompañado, tú estés presente. Una vez atado, el hilo no es solo un objeto. Se ha transformado en un símbolo activado. Y desde ese momento, empieza a cumplir su función: recordarte tu poder, proteger tu energía, marcar tu intención en cada gesto cotidiano. Es fundamental entender que la activación no es un momento puntual, sino un proceso continuo. El hilo se vuelve más fuerte mientras más lo reconozcas, mientras más lo honres. No hace falta que pienses en él todo el tiempo, pero sí que cada tanto, lo observes, lo toques, y recuerdes por qué está ahí. Es una conversación silenciosa contigo mismo. Un pequeño ancla a tu propósito. Además, puedes elegir reconsagrarlo cuando lo sientas necesario. Si pasas por momentos emocionalmente intensos, si sientes que tu campo ha estado vulnerable, o si simplemente deseas reforzar su energía, puedes repetir el ritual de activación. También si el hilo se cae, se rompe o lo reemplazas por otro. Cada hilo tiene su ciclo, y no es algo que deba durar para siempre. Algunos duran meses, otros días. Lo importante no es cuánto tiempo lo usas, sino cómo lo usas mientras está contigo. Otro aspecto importante es que el hilo no necesita ser mostrado, ni explicado a nadie. Puedes llevarlo bajo la manga, discreto, íntimo. No tienes que dar explicaciones. De hecho, mientras más íntima sea tu conexión con él, más fuerte será su efecto. Porque no busca validación externa, sino resonancia interna. El poder del símbolo está en su relación contigo, no con los demás. Y si alguna vez sientes que el hilo ya cumplió su función, puedes agradecerle y liberarlo. Puedes cortarlo conscientemente, enterrarlo, quemarlo en un espacio ritual o simplemente dejarlo ir. Pero no como algo roto o sin valor, sino como una herramienta que te acompañó en un tramo del camino. En muchas culturas, los objetos simbólicos no se desechan, se agradecen y se devuelven a la tierra, al fuego, al agua, con respeto. Jacobo Greenberg hablaba de la importancia de ritualizar los momentos ordinarios para acceder a estados de conciencia expandida. Y esto aplica directamente al hilo rojo. Porque no es lo que haces, sino cómo lo haces lo que marca la diferencia. Un hilo puede ser un simple adorno o una brújula energética, según cómo lo actives. No necesitas ningún poder especial. Solo honestidad, conexión y presencia. Eso es lo que transforma. En el fondo, activar el hilo rojo correctamente es un acto de compromiso contigo mismo. No es para protegerte de enemigos invisibles, ni para blindarte del mundo. Es para recordarte que puedes caminar con fuerza, con intención, con conciencia clara. Que cada gesto tuyo tiene un eco energético. Y que tú puedes ser el alquimista de tu realidad, si eliges vivir con sentido. Entonces, cuando lo anudes, cuando sientas su roce en tu muñeca, cuando lo veas cada mañana, recuerda que ahí no está solo un hilo, está tu decisión de vivir desde el alma. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez has activado un objeto con verdadera intención? Hoy ya no se trata solo de un hilo, sino de lo que eliges despertar en ti. Si vas a consagrar tu hilo rojo, o si ya lo hiciste, comparte en los comentarios. ¿Qué palabras elegiste para activarlo? ¿Qué emoción pusiste en él? Escribe: yo sello mi energía con conciencia si sentiste que este momento es el inicio de algo sagrado en tu camino. Una vez activado el hilo rojo con intención y conciencia, comienza su verdadero propósito: acompañarte en tu día a día. Aquí es donde el símbolo cobra vida.
Porque no se trata solo de un momento especial de consagración, sino de cómo ese acto se integra en tu realidad cotidiana. El verdadero poder del hilo no está en un instante aislado, sino en su capacidad de permanecer presente en lo cotidiano como una extensión viva de tu energía espiritual. El hilo rojo puede parecer un simple accesorio a los ojos del mundo, pero para quien lo lleva con conciencia, se convierte en una brújula silenciosa. Una señal constante. Un límite sutil entre lo que eres y lo que absorbes. Cada vez que lo ves o lo sientes rozar tu piel, puedes recordar que estás eligiendo vivir despierto, que estás eligiendo proteger tu campo vibracional, que estás eligiendo conectar con algo más grande, aunque no siempre sea visible. En la vida diaria, esta conexión puede expresarse de muchas formas. Por ejemplo, cuando entras a un lugar donde sientes que hay tensión, caos o confusión, una oficina, un hospital, una sala de espera, un transporte lleno, el hilo rojo se vuelve una pequeña armadura vibracional. No te aísla, pero te ayuda a mantenerte centrado, a recordar que no todo lo que sientes te pertenece, que puedes observar sin absorber, presenciar sin perderte. Este es uno de los usos más importantes del hilo en lo cotidiano, reforzar tu límite energético en entornos densos. Vivimos rodeados de estímulos, de emociones colectivas que muchas veces no se expresan con palabras, pero que flotan en el aire. El estrés de otros, sus preocupaciones, sus enojos, si no estás centrado, los haces tuyos. Y el hilo rojo, aunque no es un muro, puede ser una especie de filtro vibracional. Algo que le recuerda a tu energía, esto no es mío. Yo elijo qué sostener y qué liberar. Otro uso cotidiano muy profundo es llevar el hilo durante tus momentos de meditación o práctica espiritual. Ya sea que medites, reces, hagas yoga, camines en silencio o simplemente contemples la naturaleza, el hilo actúa como un canal amplificador. Porque ya ha sido activado con intención, su presencia te ancla al estado que elegiste sellar. Puedes incluso establecer un gesto de conexión con él, como tocarlo suavemente antes de comenzar tu práctica o agradecerle mentalmente al finalizarla. De este modo, el hilo deja de ser solo una herramienta de protección para convertirse también en un refuerzo de tu canal espiritual. Su presencia física te devuelve al cuerpo, a la intención que elegiste y te ayuda a permanecer alineado entre pensamiento, emoción y energía. Cuando lo llevas puesto durante estos momentos, lo estás cargando de más vibración, más claridad, más luz. Y él, en correspondencia, te devuelve esa carga cada vez que lo necesitas, incluso en momentos de desconexión o tensión. En los vínculos también cumple una función poderosa. Las relaciones humanas son uno de los escenarios donde más energía se intercambia, a veces con amor, otras con conflicto, y muchas veces con cargas inconscientes que quedan en el aire. En estos contextos, el hilo actúa como un testigo silencioso de tus límites emocionales. Si estás en una conversación intensa, en una situación que te desborda o incluso en un encuentro donde hay mucha apertura emocional, el hilo puede ayudarte a mantener tu eje. No se trata de cerrarte al otro, sino de permanecer en ti mientras te vinculas. De sentir lo que sientes sin dejar que el otro tome el control de tu estado interno. De amar sin disolverte. De estar sin dejarte arrastrar por las emociones ajenas. El hilo rojo está ahí para recordarte que puedes sentir profundamente, y aún así, conservar tu centro intacto. Muchas personas también lo utilizan en contextos donde necesitan tomar decisiones importantes o mantenerse firmes. Reuniones de trabajo, conversaciones difíciles, elecciones personales. En estos escenarios, el hilo se convierte en una especie de aliado silencioso. Tocarlo, mirarlo, incluso recordarlo mentalmente, puede servir como un anclaje, una forma de reconectarte rápidamente con tu verdad, tu intención y tu fortaleza interior. Y aunque su uso cotidiano es fundamental, el hilo también tiene un profundo significado en lo simbólico y espiritual. Porque en el fondo, no estás solo cargando un pedazo de hilo, estás cargando un símbolo universal. Un lenguaje que habla con la conciencia colectiva. Que activa memorias arquetípicas, que te vincula con una red de miles, quizá millones, de personas a lo largo del tiempo que han usado este mismo gesto para declarar su decisión de vivir con presencia. Cada vez que eliges llevar el hilo rojo,
Entras en una frecuencia que no es solo tuya. Te alineas con una corriente espiritual profunda que trasciende religiones, culturas y nombres. Una corriente de personas que buscan vivir con más conciencia, que cuidan su energía como un tesoro, que respetan su campo emocional como un espacio sagrado. Esta conexión espiritual, aunque invisible, se siente, se reconoce, se honra. Además, en un plano más simbólico, el hilo rojo funciona como un ancla al presente. Vivimos muchas veces con la mente atrapada entre el pasado que nos condiciona y el futuro que nos preocupa. Pero el cuerpo siempre está aquí. El hilo está aquí. Cuando lo ves, cuando lo sientes, puedes usarlo como un punto de regreso. Una señal de que este momento es todo lo que existe. De que aquí y ahora puedes elegir cómo vivir tu energía, cómo responder, cómo sostenerte. Esta cualidad del hilo como ancla también puede ayudarte en momentos de crisis personal, de ansiedad, de tristeza. No como una solución mágica, sino como una herramienta práctica para recordarte que no estás solo, que tienes recursos internos, que puedes respirar y volver a ti. Tocar el hilo puede ser una forma de autosostén, de reconexión con lo esencial. Y si alguna vez sientes que el hilo se desgasta, que su energía disminuye o que simplemente necesitas renovarlo, puedes hacerlo sin temor. El hilo rojo no es un talismán eterno. Es un acompañante de procesos. Su fuerza está en la etapa que sostiene. Cuando una etapa termina, es posible que también el hilo llegue a su fin. Y eso está bien. Puedes agradecerle, despedirte y comenzar otro con una intención renovada. Esta dimensión espiritual del hilo, como guía, como ancla, como testigo, también habla de algo más profundo, la posibilidad de integrar lo sagrado en lo cotidiano. Porque no necesitas estar en un templo ni seguir normas externas para vivir desde el alma. Basta con tener un símbolo que te recuerde lo que ya sabes. Un hilo que te hable al oído cuando el mundo grita. Un gesto que te devuelva a tu centro cuando todo parece desordenarse afuera. Así, el hilo rojo no es una herramienta que usas de vez en cuando. Es una compañía energética constante, que se entreteje con tu día a día, que se impregna de tus decisiones, que evoluciona contigo. Y cuanto más lo integras, más entiendes que el verdadero ritual no ocurre solo en los momentos especiales. Ocurre cuando caminas por la calle y sientes tu centro. Cuando hablas con otros sin perderte. Cuando respiras profundo y recuerdas que estás aquí, presente, despierto. Eso es lo que transforma. No el hilo en sí, sino la conciencia que despierta en ti cada vez que eliges vivir en coherencia con tu energía. En lo cotidiano, en lo simple, en lo invisible. Ahí es donde sucede lo real. Ahí es donde la espiritualidad deja de ser una idea y se convierte en presencia. Y ahí, justo ahí, es donde el hilo rojo revela su verdadero poder. Luego de haber integrado el hilo rojo en tu vida cotidiana y en tu práctica espiritual, una nueva comprensión comienza a abrirse ante ti, el reconocimiento de que no estás solo en este camino. El hilo que portas no vibra aislado. No es una señal silenciosa encerrada en tu universo personal. Muy por el contrario, ese hilo es también una hebra visible de una red mucho más amplia, invisible, poderosa y viva, la red energética colectiva. Esta red no es una metáfora poética, sino una realidad energética que ha sido comprendida y vivida desde tiempos ancestrales. Las culturas antiguas sabían que los seres humanos están unidos por algo más que palabras, más que sangre, más que espacio físico. Hay un campo invisible, una trama sutil que conecta cada conciencia con todas las demás. Y esa red se fortalece, o se debilita, según las vibraciones que se emiten colectivamente. Jacobo Greenberg dedicó gran parte de su obra a explorar precisamente esta noción. En su teoría sintérgica, postulaba que existe un campo unificado de información y energía que subyace a toda la realidad, una especie de entramado invisible donde todo está interconectado. A este campo lo llamó el campo sintérgico, y lo describió como la matriz que sostiene la experiencia, la percepción, el pensamiento y la conciencia de todos los seres. En esta red, cada pensamiento tiene peso, cada emoción deja una huella, cada acto consciente o inconsciente altera la totalidad. No somos entidades separadas, flotando en el vacío de nuestras vidas individuales. Somos nodos,
puntos de luz, emisores y receptores dentro de una red inmensa que respira con nosotros. Por eso, cuando portas el hilo rojo con conciencia, estás haciendo algo mucho más grande que protegerte o recordarte a ti mismo tu centro. Estás activando una frecuencia colectiva. Cada vez que una persona ata un hilo rojo con una intención pura, de conexión, protección, claridad o amor, está emitiendo una vibración que viaja por esa red invisible. Y esa vibración toca a otros. A veces de manera imperceptible, a veces con fuerza. Pero siempre deja una marca. Si miles de personas, incluso sin conocerse, llevan este símbolo cargado de propósito, están sosteniendo entre todos un campo vibracional compartido. Una frecuencia específica que, al ser sostenida colectivamente, empieza a permear la conciencia global. Imagina por un momento que cada hilo rojo es como un filamento encendido. Que cada uno emite una chispa, un pulso de intención. Cuando hay uno solo, esa chispa puede parecer tenue. Pero cuando hay muchos, la red entera comienza a iluminarse. Esa red no se ve, pero se siente. A veces lo percibes en un encuentro con un desconocido que, como tú, lleva ese hilo. A veces lo intuyes en un momento de meditación profunda, cuando sientes que algo más grande te acompaña. Y otras veces simplemente lo sabes. No estás solo en esto. Este reconocimiento no es menor. En un mundo hiperconectado en lo digital pero cada vez más fragmentado en lo humano, saberse parte de una red espiritual y energética puede ser profundamente sanador. Porque la red no está hecha de apariencias ni de ruido. Está hecha de vibración, de intención compartida, de silencios conscientes, de símbolos que trascienden palabras. Y aunque cada uno activa su hilo de manera individual, el campo que se genera es transpersonal. El hilo que portas hoy fue llevado ayer por un ancestro que también buscó proteger su energía. Lo llevará mañana a alguien que aún no conoces, pero que, como tú, busca despertar. No hay tiempo en esta red. No hay distancia. Solo hay resonancia. Y tú, con tu gesto, formas parte de ella. Además, esta red energética colectiva no solo une personas, sino también propósitos, intenciones, despertares. El hilo rojo, al ser un símbolo con una larga historia espiritual, actúa como un código de activación compartido. Y como ocurre con todo código simbólico, su poder crece cuando se sostiene entre muchos. No por superstición, sino por resonancia. Lo que uno hace con intención, varios pueden sentirlo. Y lo que varios hacen con intención conjunta, tiene el poder de modificar el campo global. Este es uno de los principios esenciales del trabajo energético colectivo. La conciencia individual transforma, pero la conciencia colectiva transforma más rápido y más profundo. No porque una sea mejor que la otra, sino porque al vibrar juntos, los nodos de la red se refuerzan mutuamente. Y el hilo rojo se convierte, entonces, en un canal de conexión con otros que también han decidido vivir con más conciencia, aunque no los veas, aunque nunca les hables. De hecho, muchas personas alrededor del mundo han comenzado a utilizar el hilo rojo no solo como herramienta personal, sino como una forma de sintonizarse con comunidades espirituales invisibles. No se trata de pertenecer a un grupo específico ni de seguir una doctrina, sino de recordar que formamos parte de un tejido vibracional más amplio, que está vivo, que nos escucha, que nos sostiene. Este tejido también puede actuar como un contenedor. Cuando uno de los hilos se debilita, es decir, cuando una persona pierde temporalmente su centro, su fe, su claridad, la red lo contiene, lo sostiene, lo arropa vibracionalmente. Así como tú has ayudado a sostener a otros sin saberlo, también puede ser sostenido. Esa es la belleza de esta red. No pide nada a cambio. Solo vibración. Solo presencia. Solo verdad. Y aunque parezca sutil o invisible, esta red tiene efectos reales. Se manifiesta en las sincronicidades, en los pensamientos compartidos que aparecen al mismo tiempo en lugares distintos, en los cambios de humor colectivos, en los despertares súbitos. Cuando muchas personas vibran en una misma frecuencia, esa frecuencia se vuelve disponible para todos. Y eso es lo que sucede con el hilo rojo cuando es portado con conciencia colectiva. Empieza a abrir canales, a generar campos, a resonar más allá de lo personal.
Incluso podríamos decir que, en ciertos niveles, el hilo rojo actúa como una antena espiritual. No para captar información externa, sino para transmitir lo que tú eliges irradiar. Si lo activas con amor, emites amor. Si lo activas con claridad, emites claridad. Si lo activas con intención de transformación, ese mensaje se replica. Porque la red amplifica. Y cada nudo de ese hilo es también un punto de transmisión. Esta comprensión también invita a una forma de responsabilidad amorosa. Saber que no vibras solo, que no eliges solo, que tu energía tiene efecto más allá de tu vida. Esto no debe ser una carga, sino una invitación. Una oportunidad de vivir desde un lugar más consciente. Porque al hacerlo, no solo te estás transformando a ti, sino que estás contribuyendo a la transformación de un campo más amplio, más profundo, más real. Greenberg afirmaba que el cambio de percepción individual, cuando es genuino, altera la estructura del campo sintérgico, y por ende, modifica la percepción colectiva. Esto significa que cada persona que eleva su conciencia está, de alguna manera, facilitando que otros también lo hagan. Por eso, aunque nadie lo sepa, aunque nadie lo vea, tu hilo rojo está cumpliendo un propósito mucho más grande del que imaginas. El hilo rojo no es un símbolo aislado. Es una hebra viva dentro de una red espiritual, energética y humana que pulsa en el fondo del mundo. Y cuando lo portas con intención, no solo estás cuidando tu energía, estás diciendo silenciosamente: yo sostengo la luz, yo soy parte del despertar, yo elijo vibrar diferente. Y esa elección, multiplicada en miles de gestos, se convierte en algo que ningún sistema puede controlar, que ningún ruido puede opacar. Porque lo invisible es, al final, lo más real que existe. Entonces surge una reflexión crucial. Si tantos lo usan, si tantos lo sienten, ¿será acaso que este hilo tiene algún poder mágico? ¿O estamos hablando de algo más profundo, más íntimo, más real? La respuesta, aunque pueda sorprender, no tiene nada que ver con magia. O al menos, no con la idea que solemos tener de ella. Lo que hay detrás del hilo rojo es mucho más cercano, más humano y más transformador. No es magia, es alquimia vibracional. La alquimia ha sido malentendida durante siglos. Se ha reducido al mito de convertir el plomo en oro, al laboratorio medieval, a los secretos celosamente guardados por iniciados. Pero la alquimia verdadera, la profunda, la que han transmitido las grandes tradiciones espirituales y los sabios del silencio, es interna. Se trata de transformar lo denso en sutil, lo dormido en despierto, lo inconsciente en consciente. Y esto no se logra con conjuros ni fórmulas ocultas. Se logra con vibración, con presencia, con intención dirigida, con conciencia expandida. Jacobo Greenberg intuía esto en cada página de su obra. Para él, la mente humana no era solo una interfaz biológica, sino un instrumento de transformación vibracional. La conciencia, cuando es aplicada con enfoque, tiene el poder de alterar la percepción de la realidad. Y al alterar esa percepción, se transforma también la realidad misma. Este es el principio fundamental de la alquimia vibracional. El cambio no ocurre fuera, sino dentro, y desde ahí, se refleja en todo. El hilo rojo no hace nada por sí solo. No aleja energías como si fuera una barrera mágica ni tiene propiedades esotéricas insertas en su material. Su poder surge cuando lo cargas, cuando lo activas, cuando lo conviertes en símbolo de algo más grande. En ese instante, lo común se vuelve sagrado. Y esa es la verdadera alquimia, tomar lo cotidiano y volverlo espiritual. Sin necesidad de ceremonias rimbombantes ni de elementos misteriosos. Solo tú, tu intención, tu vibración y un pequeño hilo. ¿Y qué es exactamente la vibración en este contexto? Es la frecuencia energética que emite todo lo que existe. Una emoción vibra. Un pensamiento vibra. Una palabra, un gesto, una mirada. Todo lo que nace de ti tiene una firma vibratoria. Y al igual que una piedra lanzada en el agua genera ondas, tu vibración se extiende más allá de tu cuerpo, tocando lugares, personas, espacios. Esta vibración no se ve, pero se percibe. Y sobre todo, se transforma cuando tú decides intervenir en ella conscientemente. La alquimia vibracional ocurre,
Entonces, cuando tomas una emoción densa, miedo, rabia, dolor, ansiedad, y en lugar de reprimirla o actuarla inconscientemente, eliges transformarla. No negarla, sino mirarla, sostenerla, comprender su mensaje, y desde ese lugar, canalizarla en algo nuevo. Algo que eleve, que limpie, que abra caminos. Así, el dolor se convierte en compasión, el miedo en claridad, la rabia en dirección. Esa es la transmutación real, la que ocurre dentro del corazón humano consciente. El hilo rojo puede ser parte de ese proceso. Puede ser el objeto a través del cual sellas tu decisión de transformar una emoción. Puede ser el canal que sostiene tu energía mientras atraviesas un proceso profundo. Puede ser la señal que le das al universo de que estás listo para hacer alquimia con tu propia historia. Y eso tiene un poder que no puede explicarse con lógica, pero que se siente con una fuerza indescriptible. Greenberg afirmaba que el pensamiento es capaz de modificar el campo neuronal, pero solo cuando va acompañado de una intención sostenida. Y esa intención sostenida se traduce en vibración. Una vibración coherente, firme, clara. No basta con desear cambiar. Hay que sostener el deseo, alinearlo con la emoción, el cuerpo, la acción. Ahí es donde comienza la transformación. Y todo símbolo que acompañe ese proceso puede convertirse en una extensión vibracional de esa alquimia. Por eso, el hilo rojo se vuelve tan significativo. No porque lo haga todo por ti, sino porque te recuerda que tú puedes hacerlo todo por ti mismo. Es un espejo de tu fuerza alquímica, un anclaje tangible para un proceso que es completamente interno. Y cuando lo comprendes, dejas de esperar soluciones externas, rituales milagrosos, fórmulas mágicas, y comienzas a mirar dentro, a transformar desde el centro. Este tipo de alquimia no está reservada para unos pocos. No requiere títulos, ni iniciaciones, ni permisos. Solo requiere presencia, compromiso, honestidad y una voluntad auténtica de mirar hacia adentro. En este sentido, el hilo rojo se vuelve una herramienta de práctica espiritual diaria. No porque contenga magia, sino porque te recuerda que tú eres el canal de transformación, y que todo cambio verdadero comienza cuando decides vibrar diferente. También es importante entender que esta alquimia vibracional no ocurre una sola vez. No es un acto puntual. Es un proceso continuo, una elección diaria, un entrenamiento del alma. Hay días en que tu vibración será alta, estable, luminosa. Y habrá días en que te sientas cansado, opaco, desbordado. El hilo rojo está ahí para recordarte, en ambos casos, que puedes volver a ti, que puedes transmutar desde donde estás, que no necesitas estar perfecto para transformar, solo necesitas estar presente. Y quizás lo más hermoso de esta alquimia es que, a medida que la practicas, tu campo vibracional comienza a reorganizarse. Se vuelve más claro, más coherente, más magnético. No por casualidad, muchas personas que han trabajado con este tipo de símbolos dicen que, con el tiempo, su entorno cambia. Aparecen nuevas personas. Se disuelven vínculos que ya no resonaban. Se abren oportunidades. No porque el hilo atraiga cosas mágicas, sino porque tu vibración se ha afinado, y eso naturalmente reordena tu realidad. La alquimia vibracional es eso, el arte de vibrar distinto para crear una vida distinta. Y todo lo que te ayude a sostener esa vibración, como el hilo rojo, como tu palabra, como tus rituales conscientes, es parte del proceso. No como un reemplazo de tu poder, sino como un espejo de él. Porque el verdadero poder no está en lo externo, está en ti, en tu campo, en tu forma de habitar la vida. Así, cuando alguien te pregunte qué es ese hilo que llevas en la muñeca, puedes responder desde un lugar profundo. No es un adorno, no es magia. Es mi alquimia, es mi vibración, es mi decisión de vivir con conciencia. Después de comprender que no se trata de magia sino de alquimia vibracional, hay algo que inevitablemente empieza a tomar protagonismo, el espacio interior desde el cual todo se origina. Ese lugar silencioso, íntimo, que muchas veces ignoramos pero que nunca deja de hablarnos. El hilo rojo, cuando se lleva con conciencia,
puede actuar como una puerta hacia ese espacio sagrado. No como un acceso externo, sino como un recordatorio constante de que dentro de ti existe un punto de quietud, de claridad y de verdad que ningún ruido externo puede opacar. A este espacio algunos lo llaman alma, otros lo llaman intuición, esencia o espíritu. Jacobo Greenberg lo llamaba simplemente el espacio interno. Es el lugar al que accedemos cuando las capas mentales se disuelven, cuando las emociones se aquietan y cuando por fin dejamos de buscar afuera. El corazón, en este contexto, no es solo un órgano físico ni un símbolo romántico. Es un centro energético, un núcleo vibracional, un templo de percepción profunda. Mientras la mente analiza, compara y proyecta, el corazón siente, conecta y reconoce. El corazón no necesita pruebas porque sabe. Sabe lo que es real, sabe lo que está alineado con tu propósito, sabe cuando estás habitándote de verdad y cuando estás escapando de ti mismo. Pero este saber no se expresa en gritos, ni en palabras altisonantes. El corazón habla en susurros. Y para escucharlo, hace falta silencio. Este silencio no es la ausencia de sonido externo, sino la disposición interior a dejar de reaccionar. Es esa pausa en medio del ruido cotidiano donde te permites sentirte. No se trata de hacer algo especial, ni de meditar durante horas. A veces basta con cerrar los ojos unos segundos, sentir el cuerpo, conectar con la respiración, tocar el hilo rojo en tu muñeca y permitir que algo dentro de ti hable. Ese gesto puede ser tan sutil como poderoso. Porque en ese momento, no estás pensando tu camino, lo estás escuchando. El hilo rojo, cuando se activa con intención y se lleva con presencia, puede ayudarte a mantenerte conectado con ese lenguaje del corazón. En medio del estrés, de la velocidad, de las decisiones difíciles, basta una mirada al hilo, un roce suave con los dedos, y tu atención puede volver a ti. No como evasión, sino como reconexión. Porque el verdadero poder no está en tener todas las respuestas, sino en saber dónde buscarlas. Y ese lugar, una y otra vez, es tu interior. Muchas veces, el llamado interior no se presenta como una gran revelación. No viene con certeza absoluta ni con promesas claras. Viene como una incomodidad, como una sensación persistente de que hay algo más, de que no estás donde debes estar, de que tu alma está intentando recordarte lo que tu mente olvidó. Ignoramos ese llamado durante años. Lo disfrazamos de responsabilidades, lo ocultamos tras distracciones, lo ahogamos en ruido. Pero no desaparece. Solo espera. Y a veces, un gesto simbólico tan simple como portar un hilo rojo puede ser el primer paso para decirle a ese llamado: estoy escuchando. Jacobo Greenberg insistía en que el acceso a los niveles más profundos de la conciencia no se daba por acumulación de información, sino por depuración de percepción. Había que silenciar lo innecesario, soltar lo que no era esencial, vaciarse para poder recibir. El espacio interno es un espacio limpio, despejado, sin interferencias. Por eso se siente tan extraño al principio, no hay nada que lo ocupe, pero al mismo tiempo, todo lo importante está ahí. Es el punto donde lo sagrado se vuelve cercano, donde lo invisible se vuelve tangible, donde el yo más profundo puede manifestarse sin filtros. Este silencio del corazón no es pasividad. Es la raíz de la acción auténtica. Cuando actúas desde este lugar, no reaccionas, respondes. No buscas aprobación, expresas verdad. No te mueves por miedo o ansiedad, sino por coherencia interior. Esa coherencia es el signo claro de que has comenzado a habitarte desde dentro. Y el hilo rojo puede convertirse en un símbolo de esa decisión silenciosa pero radical, la de dejarte guiar por tu interior, por tu saber más profundo, por esa voz que no se impone, pero que nunca se equivoca. Escuchar el corazón no siempre es cómodo. A veces te pide que sueltes, que digas que no, que tomes decisiones que rompen viejos patrones. Otras veces te pide que esperes, que no respondas desde el impulso, que te mantengas en pausa hasta que la claridad llegue. Es difícil cuando todo alrededor te exige inmediatez, productividad, certezas. Pero el corazón no funciona bajo esas reglas. Su tiempo es otro. Su lenguaje es otro. Su verdad no se negocia. Por eso, seguir su guía es un acto de valentía y de profunda confianza.
Cuando sientes que estás en un momento de vida donde todo parece incierto, donde las respuestas no llegan y las opciones se confunden, el hilo rojo puede ser ese anclaje que te recuerda: no tienes que saber todo ahora. Solo necesitas volver a ti. Volver al corazón. Volver a ese espacio interior donde lo importante no se dice, se siente. Donde el miedo pierde fuerza y el alma recupera su voz. A lo largo del tiempo, aprender a escuchar este llamado interior transforma completamente tu manera de estar en el mundo. Ya no actúas desde lo que se espera, sino desde lo que realmente necesitas. Ya no buscas validación externa, porque sabes que tu centro está dentro. Y aunque el camino pueda parecer más lento o menos claro desde fuera, internamente se siente inevitablemente verdadero. Y eso, en este mundo de ruido constante, es un acto radical de libertad. El silencio del corazón no busca imponerse sobre nada. Solo espera ser reconocido. Solo necesita un espacio. Solo quiere que dejes de correr hacia afuera y, por un instante, te sientes contigo. El hilo rojo no abre ese espacio por ti, pero puede señalar la puerta. Puede acompañarte en el proceso. Puede recordarte, sin palabras, que ya tienes dentro de ti todo lo que estás buscando. Y que escuchar ese silencio no es desconectarte del mundo, sino comenzar, por fin, a habitarlo con plenitud. Tras haber explorado el papel del silencio interior y la guía del corazón, llega inevitablemente un momento que a muchos desconcierta, pero que en realidad encierra un profundo mensaje simbólico: el instante en que el hilo rojo se rompe. Para algunos es un accidente sin importancia. Para otros, una molestia. Pero para quien ha cargado ese hilo con intención, presencia y conciencia, su ruptura no puede verse como un simple suceso material. Es, en realidad, una señal. Una expresión simbólica del lenguaje del alma que, si se interpreta desde el corazón, puede ofrecer una comprensión valiosa sobre el momento que estás viviendo. El hilo rojo, como todo símbolo activado, responde a un proceso más grande. No es una herramienta eterna ni estática. Su función se adapta a tu evolución, a tus ciclos, a los movimientos internos que muchas veces ni tú mismo puedes explicar con claridad. Por eso, cuando se rompe, lo hace por una razón. No es castigo, ni error, ni mala suerte. Es información vibracional manifestada en forma de materia. Es el cuerpo sutil diciendo: algo ha cambiado. Es un punto de inflexión. Una etapa que se cierra. Una vibración que se libera. Un portal que se transforma. Hay personas que experimentan esta ruptura justo después de una conversación intensa, de una experiencia emocional profunda, de una toma de conciencia reveladora. Otras veces ocurre sin contexto aparente, como si fuera algo sin sentido. Pero incluso en esos casos, el significado está presente. Lo que pasa es que la mente quiere entender desde la lógica, mientras el alma se mueve en otro lenguaje. La ruptura del hilo es muchas veces el reflejo de un proceso que ya venía gestándose en lo invisible. Un cierre energético. Una protección que cumplió su función. Una vibración que cambió de frecuencia y, por lo tanto, ya no necesita esa forma para expresarse. Aceptar la ruptura del hilo como parte del camino es abrazar el movimiento natural de la energía. Porque nada que esté vivo permanece inmóvil. Todo cambia, se adapta, muere y renace en nuevos formatos. Apegarnos al objeto físico es olvidar que su función principal era espiritual. El hilo no tenía poder por sí solo, sino por la intención que depositaste en él. Y esa intención, esa energía, no se pierde cuando el hilo se rompe. Simplemente cambia de forma. Tal vez se integró en ti. Tal vez necesitas renovarla. Tal vez es momento de abrir espacio para una nueva etapa, un nuevo símbolo, una nueva vibración. El desapego, entonces, se vuelve parte del proceso. Porque si bien el hilo rojo puede haberse convertido en una extensión de tu camino interior, su pérdida o su ruptura te invita a recordar que el verdadero hilo es invisible. Es el que se entreteje entre tus pensamientos, tus emociones y tu conciencia. El que no se rompe con el tiempo ni con el uso. El hilo físico es solo un reflejo, una representación. Y cuando cae, puede estar mostrando que ha llegado el momento de soltar algo más, una creencia, un miedo, una relación, una forma de ver la vida. Desde la mirada de Jacobo Greenberg,
Esto tiene un paralelo muy potente. Él hablaba de cómo el campo neuronal se reorganiza cada vez que hay una experiencia significativa. Cada evento que marca un cambio de percepción reconfigura la red interna con la que interpretamos el mundo. En ese sentido, la ruptura del hilo puede verse como una manifestación externa de una reorganización interna. Un signo tangible de que tu percepción está mutando. Y en ese proceso, lo viejo debe soltarse para que lo nuevo pueda ser integrado. Muchas personas, al ver que su hilo se rompe, sienten una especie de vacío, como si hubieran perdido algo más que un objeto. Y es natural que así sea. El símbolo, cuando se ha habitado con presencia, se convierte en parte de ti. Su pérdida puede despertar tristeza, nostalgia o incluso confusión. Pero esas emociones son también parte del ritual. Porque no se trata de reponer el hilo inmediatamente, como si fuera una prenda desgastada. Se trata de detenerse, sentir, escuchar lo que esa ruptura está mostrando. ¿Qué ha cambiado en ti? ¿Qué estás listo para dejar atrás? ¿Qué espacio necesitas abrir? En algunos casos, el hilo se rompe porque ya no es necesario. Porque has integrado la vibración que representaba. Porque lo que antes necesitabas reforzar, ahora se sostiene solo. Es como soltar las muletas cuando ya puedes caminar sin ellas. No hay pérdida, sino maduración. Y en otros casos, la ruptura muestra que hay algo que necesita atención. Tal vez has descuidado tu energía. Tal vez te has sobrecargado emocionalmente. Tal vez has dejado entrar interferencias que desequilibraron tu campo. En ese caso, la ruptura es un llamado a regresar al centro, a recordar tu práctica, a volver a ti. Sea cual sea la razón, el acto de despedir el hilo debe hacerse con la misma conciencia con la que fue activado. No se tira sin más. No se olvida. Se honra. Se agradece. Puedes sostenerlo unos instantes entre tus manos, recordar para qué lo usaste, en qué momentos te acompañó, qué emociones atravesaste mientras lo llevabas. Luego, puedes devolverlo simbólicamente a los elementos, enterrarlo en la tierra, dejarlo en un río, quemarlo con respeto, o simplemente soltarlo con una intención clara de cierre y gratitud. Lo importante es cerrar el ciclo. No desde el apego, sino desde la conciencia. Y si sientes que es momento de iniciar otro ciclo, de activar un nuevo hilo, puedes hacerlo. Pero no desde la urgencia ni desde el miedo a estar desprotegido. Hazlo desde la integración. Desde la comprensión de que cada hilo que llevas es parte de un proceso más grande. No estás empezando de cero. Estás continuando el camino con una nueva vibración, con una nueva conciencia, con una energía renovada. Lo que fue sostenido por el hilo anterior, ahora vive en ti. Y lo que vendrá, lo crearás desde un nuevo lugar. La ruptura del hilo también puede enseñarte algo esencial, que los símbolos son poderosos no porque duren para siempre, sino porque reflejan con honestidad el momento que estás atravesando. El hilo que se rompe no fracasa en su misión. La completa. Te muestra que el cambio es constante, que la energía se mueve, que tú también estás en transformación. Te enseña a soltar sin miedo, a confiar en los ciclos, a abrazar la impermanencia. Porque al final, el verdadero poder no está en que el hilo permanezca intacto. Está en que tú sigas caminando con conciencia, con apertura, con valentía. Que puedas ver en cada ruptura una oportunidad para escuchar más profundamente, para habitarte más plenamente, para seguir tejiendo tu vida con hilos que tal vez ya no se ven pero que siguen sosteniéndolo todo desde adentro. Luego de atravesar la experiencia del desprendimiento simbólico que representa la ruptura del hilo, surge con naturalidad una dimensión igualmente profunda, la del amor. Pero no un amor cualquiera, no ese que se consume en los fuegos superficiales de la atracción momentánea o las historias románticas aprendidas. Hablamos aquí del amor como vibración esencial, como fuerza universal, como puente entre almas que no se encuentran al azar. Es en este contexto donde el hilo rojo cobra una resonancia aún más íntima, al vincularse con una idea antigua, evocadora y profundamente espiritual, la de las almas gemelas y el llamado amor cuántico. La leyenda del hilo rojo del destino es bien conocida. Según ella, existe un hilo invisible que conecta a aquellas almas destinadas a encontrarse. No importa el tiempo, la distancia, las circunstancias.
El hilo puede tensarse, enredarse, estirarse, pero jamás romperse. Está unido al dedo meñique o a la muñeca izquierda y representa un lazo invisible que supera incluso el plano físico. Esta idea, más que una fábula romántica, guarda en su interior una verdad vibracional que resuena con enseñanzas antiguas y con los hallazgos más profundos de las investigaciones de la conciencia. Jacobo Greenberg, desde su exploración del campo sintérgico, ya intuía que las conexiones entre los seres humanos no son meramente biológicas o psicológicas. Existe, decía él, una red de información energética que une a todos los seres vivos, y dentro de esa red hay nodos que resuenan con mayor intensidad. Dos almas que han compartido experiencias a lo largo del tiempo, en esta vida o en otras, tienden a generar una resonancia particular, una especie de eco vibracional que las atrae, las busca, las reconoce. Eso es el amor cuántico, una sintonía energética que va más allá del cuerpo, del ego, incluso del lenguaje. Cuando alguien encuentra a su alma gemela o a una conexión vibracional profunda, no hay necesidad de explicaciones racionales. Simplemente se siente. Se percibe un campo de familiaridad, de calma, de expansión. No hay que construir el vínculo, porque ya está. Solo hay que recordarlo. Esa persona no te completa, porque tú ya estás completo. Pero al cruzarse, se activa algo. Un código dormido, una parte de ti que reconoce su reflejo en el otro. Y aunque la relación puede no ser perfecta, ni fácil, ni lineal, hay una coherencia energética que la sostiene. Como si ambos estuvieran bailando una danza aprendida antes de nacer. El hilo rojo, en este contexto, puede ser mucho más que un símbolo de protección. Puede representar también esa conexión invisible que une a dos seres a través del tiempo y del espacio. Cuando se activa con la intención de abrir el campo vibracional al amor verdadero, ese que nutre, que libera, que transforma, el hilo se convierte en un canal. No para atraer a alguien desde el deseo o la carencia, sino para resonar con la frecuencia exacta que corresponde a tu evolución espiritual. Y cuando vibras desde ese lugar, lo que llega a ti no es una persona cualquiera, sino una experiencia de amor que refleja tu estado más auténtico. El amor cuántico no es posesión, ni obsesión, ni dependencia. Es presencia compartida. Es crecimiento mutuo. Es el reconocimiento del otro como espejo y como compañero de viaje. En ese tipo de conexión, no se exige, no se manipula, no se impone. Se honra, se cuida, se observa. Greenberg hablaba de la fusión perceptual entre dos conciencias como un proceso de co-creación de la realidad. Dos personas que comparten un campo vibracional elevado pueden alterar su percepción de manera conjunta, generar realidades nuevas, sanar heridas antiguas y expandir sus límites internos. Esa es la alquimia del amor verdadero, no cambiar al otro, sino evolucionar juntos hacia una versión más luminosa de sí mismos. En este tipo de relación, el hilo rojo puede ser un símbolo de compromiso silencioso. No un contrato externo, sino una declaración interna. Estoy aquí, presente, consciente, dispuesto a caminar contigo desde el alma, no desde la necesidad. Y también puede ser una forma de sostener la frecuencia del vínculo incluso cuando la distancia física, los desafíos o los silencios aparecen. Porque el amor cuántico no se rompe por la ausencia ni por las dificultades. Se transforma, se adapta, se profundiza. Y si alguna vez se diluye, no deja vacío, sino un campo fértil para la expansión interior. En muchas tradiciones místicas, se habla de cómo las almas gemelas no están destinadas solo al amor romántico, sino a cumplir una misión juntos. No es el amor como refugio, sino como impulso, como catalizador de conciencia. El encuentro con esa otra alma no llega para calmar tu vacío, sino para expandir tu luz. Puede ser desafiante, puede exigir que te mires en tus sombras, que sueltes viejas creencias, que abras partes de ti que habías cerrado. Pero siempre con un propósito mayor, despertar. Y si bien no todas las conexiones profundas se manifiestan como vínculos de pareja, todas dejan una marca vibracional que perdura. A veces, esa alma aparece solo un momento, una mirada, una conversación. Y aún así, su presencia activa en ti un recuerdo, una sensación de hogar, un reconocimiento que te transforma para siempre. En esos casos,
El hilo rojo puede ser una forma de agradecer el encuentro, de sellar lo vivido, de honrar lo que no necesita más que haber sido sentido con autenticidad. Es importante también entender que la idea de alma gemela no implica que haya una sola persona en el mundo para ti. Hay múltiples niveles de resonancia, múltiples formas de conexión profunda. Pero lo que distingue al amor cuántico es la frecuencia. No se trata de con quién puedes convivir, sino de con quién puedes expandirte. No es una relación que se basa en la costumbre, sino en la conciencia. Y eso requiere que tú también estés vibrando en esa frecuencia. Por eso, el primer paso siempre es interior, cultivar la relación contigo mismo, habitar tu energía, limpiar tus campos, sostener tu verdad. Solo entonces el otro puede aparecer como reflejo y no como sustituto. El hilo rojo, como herramienta vibracional, puede ser una forma de sostener esa intención. Puedes activarlo con una frase que refleje tu apertura al amor consciente, a la conexión verdadera, al encuentro que nace desde el alma. No para atraer desde la ansiedad, sino para preparar tu campo, para sintonizar tu frecuencia, para estar listo. Porque el amor cuántico no se busca, se reconoce. Y solo puedes reconocerlo cuando tú mismo estás alineado con lo que eres en esencia. En definitiva, este tipo de amor no se construye desde el esfuerzo, sino desde la presencia. No se retiene, se comparte. No se controla, se honra. Y aunque a veces pueda parecer etéreo o inaccesible, es profundamente real. Porque nace desde el mismo lugar donde nace tu conciencia, tu vibración, tu verdad. El hilo rojo, al recordar este lazo invisible que une las almas, no te ata, te libera, te alinea. Te invita a recordar que el amor verdadero no llega desde fuera, sino que despierta cuando por fin te atreves a ser tú mismo, con el corazón abierto y la energía encendida. Allí, en esa vibración, los encuentros más auténticos se dan sin esfuerzo, sin prisa y sin miedo. Porque lo que está unido por resonancia, jamás se pierde. Solo espera el momento perfecto para manifestarse. Después de recorrer este viaje simbólico, energético y profundamente humano que representa el hilo rojo en la muñeca izquierda, llega el momento de integrar. De mirar todo lo vivido no como partes separadas, sino como una totalidad coherente. El hilo, que al principio parecía ser solo un objeto, un simple accesorio o un gesto curioso, se revela ahora como una herramienta de transformación interior. Su verdadero poder ha quedado al descubierto no en lo que es, sino en lo que representa: conciencia, presencia, protección, intención y conexión. Integrar el sentido del hilo rojo es comprender que lo sagrado puede habitar lo cotidiano, que no necesitas escapar del mundo para despertar tu energía espiritual, que cada acción, por más pequeña que parezca, puede convertirse en un portal si es realizada con atención y propósito. Atar un hilo a la muñeca puede ser un acto sin significado o puede ser el inicio de una vida más consciente, según desde donde lo hagas, según lo que decidas poner en él. En este gesto simple se encierra una verdad profunda, que tú tienes el poder de transformar tu realidad a través del sentido que le das a cada cosa. El hilo rojo también es la expresión material de una decisión. Decisión de proteger tu campo, de cuidar tu vibración, de recordar quién eres más allá del ruido, de abrirte a los encuentros verdaderos, de caminar el mundo sin desconectarte de tu esencia. No se trata de perfección espiritual, sino de honestidad vibracional. No de rituales complejos, sino de gestos que nazcan desde el corazón. Es esa forma de vivir donde cada paso, cada palabra, cada elección, se alinea con lo que realmente importa. Lo importante de todo este proceso no es solo saber para qué sirve el hilo o cómo se usa. Lo esencial es lo que despierta en ti. Porque más allá de la tradición, del color, del lugar donde lo lleves, el hilo es un reflejo de tu relación contigo mismo. De tu capacidad para elegir con conciencia lo que permites, lo que sueltas, lo que activas y lo que transformas. El hilo no es una solución mágica ni una protección garantizada. Es una herramienta que te recuerda que la verdadera protección viene de dentro. De cómo vibras, de cómo sientes, de cómo habitas tu energía. Cuando lo ves desde esta perspectiva, comprendes que no se trata de una moda ni de una superstición. Se trata de devolverle al símbolo su función original, ser un canal de conexión con lo esencial.
Y lo esencial, como bien sabía Jacobo Greenberg, no es lo que se puede medir o demostrar, sino lo que se puede experimentar. Es esa dimensión de la conciencia que se activa cuando estás presente, cuando tu mente, tu cuerpo y tu energía se alinean. El hilo, en ese sentido, es solo una excusa para volver a ti, para recordarte que puedes habitar el misterio sin temor, con respeto, con claridad. La integración también implica reconocer que cada quien vive este proceso de forma única. No hay una sola manera correcta de usar el hilo, de activarlo o de interpretarlo. Lo que importa es la autenticidad con la que lo haces. Si lo llevas con intención, si lo usas como espejo de tu conciencia, entonces ya está cumpliendo su propósito. No importa si otros entienden o no, porque el verdadero valor está en lo que representa para ti, en lo que transforma en tu interior, en lo que te ayuda a sostener. Además, integrar el hilo rojo es entender que todo símbolo es dinámico. No permanece fijo en un solo significado. Evoluciona contigo. Se adapta a tus ciclos. Te acompaña, pero también te desafía. Te invita a preguntarte una y otra vez desde dónde estás actuando, si estás cuidando tu energía, si estás escuchando tu intuición, si estás siendo fiel a tu verdad. En ese sentido, el hilo rojo se convierte en una especie de brújula vibracional. No señala un norte externo, sino que te devuelve una y otra vez al centro, tu propio corazón. Y cuando entiendes eso, dejas de buscar fuera lo que solo puedes encontrar dentro. Dejas de usar el símbolo como un amuleto pasivo, y comienzas a vivirlo como una elección activa. Entonces el hilo deja de ser una herramienta más y se convierte en parte de tu camino espiritual. No como algo obligatorio, sino como un aliado silencioso que te acompaña mientras sigues aprendiendo a habitar tu energía con respeto, con presencia, con amor. Así, el hilo rojo en tu muñeca izquierda es, en su esencia más pura, una invitación. A despertar, a recordar, a proteger lo que es sagrado, a vivir con intención, a conectar con lo invisible sin perder el cuerpo, a anclarte a la tierra sin olvidar el cielo. Es la invitación a ser tú mismo en un mundo que constantemente intenta que te olvides de ti, a habitar tu vibración sin pedir permiso, a sostener tu luz incluso en la oscuridad, y a confiar en que, cuando lo haces, algo en el universo responde. Porque al final, todo símbolo verdadero no es una fantasía, es un reflejo de lo que eres en tu forma más elevada. Integrar el camino del hilo rojo es, entonces, honrar el camino interior. Es recordar que cada paso, cada emoción, cada silencio, es parte de una danza mayor, que no está separado del mundo, sino en diálogo constante con él. Que la energía no es un concepto abstracto, sino algo que puedes sentir, cuidar y transformar. Y que cada vez que eliges actuar desde la conciencia, desde la verdad, desde el amor, estás activando no solo tu propio campo, sino también la red vibracional de la que todos formamos parte. El hilo rojo no se trata solo de ti, pero comienza en ti. Es un símbolo íntimo que, cuando se habita con autenticidad, tiene el poder de expandir su vibración mucho más allá de tu muñeca. Porque la conciencia es contagiosa. Y cuando tú eliges vibrar desde el alma, otros lo sienten. Otros lo recuerdan. Otros también despiertan. Y así, sin palabras, sin esfuerzo, sin imposiciones, comienzas a formar parte de ese movimiento silencioso, poderoso, real, que está cambiando el mundo desde adentro. Desde lo invisible. Desde el corazón. Desde cada pequeño hilo que, unido al de los demás, va tejiendo un nuevo tiempo. Un nuevo mapa. Una nueva forma de habitar la vida. Llegamos al final de este recorrido, y lo hacemos con el corazón más abierto, la mirada más clara y una nueva comprensión vibrando dentro. Porque hablar del hilo rojo en la muñeca izquierda no es hablar de un simple trozo de lana atado a la piel. Es hablar de un despertar. De una conexión que se revela en lo cotidiano. De una energía que se manifiesta en cada gesto que hacemos con conciencia. A lo largo de este viaje, exploramos el símbolo desde sus raíces ancestrales, lo sentimos en la piel, lo entendimos como ancla, como escudo, como espejo. Pero más allá de toda explicación, el verdadero aprendizaje es interior. Este hilo nos ha llevado hacia preguntas que tal vez no sabíamos que necesitábamos hacer.
¿Qué estoy permitiendo entrar en mi campo energético? ¿Qué estoy sosteniendo sin darme cuenta? ¿Qué necesito proteger, transformar, liberar o consagrar en mi vida? A través de este recorrido, se fue dibujando una respuesta silenciosa pero poderosa. La energía más importante es la tuya. Y cuidarla es un acto de amor. Es una elección diaria. Es una manera de vivir. El hilo rojo no es un objeto mágico que te va a cambiar la vida por sí solo, pero puede ayudarte a recordar, en los momentos más olvidados, que tienes el poder de hacerlo. Y no estaríamos aquí si no fuera por la visión luminosa y desafiante de Jacobo Greenberg. Él fue más que un científico, más que un místico. Fue un puente entre mundos. Un caminante entre la neurociencia y lo sagrado. Un hombre que se atrevió a mirar más allá de lo visible sin renunciar a la claridad intelectual. Greenberg nos regaló un mapa para comprender que la conciencia no es una función del cerebro, sino un campo en sí mismo. Que lo que pensamos, sentimos e imaginamos no solo moldea nuestra percepción, sino que crea nuestra realidad. Y desde esa mirada, el hilo rojo se resignifica completamente. Ya no es solo una tradición antigua o un gesto simbólico, es una herramienta vibracional que opera dentro del campo sintérgico. Un nodo en la red de significado que tejemos con cada acto consciente. Es desde esta conciencia expandida que nace la verdadera invitación. No uses el hilo como superstición. No lo lleves por moda, por temor, por imitación. No conviertas lo sagrado en una costumbre vacía. El hilo no tiene poder por sí mismo. El poder está en ti. En cómo lo activas. En lo que despierta en tu interior. En cómo lo honras en tu día a día. Haz que ese hilo sea un testigo de tu intención. Un recordatorio silencioso de que estás presente. De que eliges cuidar tu vibración. De que reconoces que lo invisible no es menor que lo visible, sino su raíz más profunda. Y si ya lo llevas puesto, si lo sientes en tu piel ahora mismo, que sea desde este lugar. Que cada vez que lo mires recuerdes que tu energía es valiosa. Que mereces protegerla, nutrirla y expandirla. Que no estás solo, que formas parte de una red, de una frecuencia, de un despertar silencioso que está ocurriendo en miles de corazones al mismo tiempo. Y si aún no lo llevas, si estás decidiendo activarlo, hazlo como un ritual de inicio. No como algo externo, sino como un gesto de regreso a ti. Porque al final, el hilo rojo no te conecta con algo fuera de ti. Te conecta contigo, con tu energía, con tu verdad, con tu propósito. Y eso es más poderoso que cualquier amuleto. Eso es alquimia. Eso es presencia activa. Eso es conciencia despierta. Y si este video resonó contigo, si sentiste que algo se activó en tu interior, entonces no lo dejes pasar. Este conocimiento no es solo para ser escuchado, es para ser compartido, vivido, multiplicado. Suscríbete al canal si quieres seguir explorando herramientas que expandan tu conciencia y transformen tu forma de habitar el mundo. Dale me gusta a este video si sentiste que algo te tocó el alma. Y compártelo con esa persona que necesita recordar su poder energético, su conexión sagrada, su brújula interior. Juntos podemos tejer una red más fuerte, más presente, más viva. Gracias por llegar hasta aquí, por abrir tu mente, por entregar tu corazón a este recorrido. Nos encontramos en el próximo video con más símbolos, más conciencia, más camino por andar. Y si quieres recibir un saludo especial en el siguiente video, déjame en los comentarios la palabra sintérgico. Esa será nuestra clave, nuestro hilo invisible, nuestra forma de reconocernos entre buscadores. Hasta pronto, y que tu energía siempre vibre en coherencia con tu alma.